Recordemos que la meiosis es un proceso que ocurre solamente durante la formación de las células sexuales. La célula sexual masculina es el espermatozoide y la célula sexual femenina, que es el óvulo. Durante este proceso, el número cromosómico se reduce a la mitad. La meiosis se desarrolla en dos etapas. La meiosis 1, durante la cual se da la reducción del número de cromosomas. La meiosis 2, donde no hay reducción del número de cromosomas. Es una división que aumenta el número de células. La gametogénesis es el proceso mediante el cual se originan los gametos. En la espermatogénesis se forman los espermatozoides, mientras que en la ovogénesis se producen los óvulos. La espermatogénesis ocurre en los testículos. Los millones de espermatozoides que se producen provienen de los espermatogonios, células que se forman por mitosis en las paredes de los tubos seminíferos. Mediante el proceso de espermatogénesis, las espermátidas se convierten en espermatozoides. Los óvulos proceden de unas células diploides que se encuentran en los ovarios llamados ovogonios. Los ovogonios se producen por mitosis antes del tercer mes de gestación en la vida intrauterina y no se forman nuevas durante el resto de la vida. En la meiosis 2, cada ovocito 2 da origen a un óvulo y a un cuerpo polar. Los cuerpos polares mueren y son reabsorbidos por el organismo. Es importante recordar que en la meiosis 1 se separan los cromosomas homólogos y en la mitosis 2 se separan las cromátides hermanas de cada cromosoma, por lo que el resultado final son 4 gametos, cada uno de ellos con una cromátida de cada uno de los cromosomas de la célula original. Tras la ovulación, el óvulo ingresa a la trompa de Falopio y viaja por él durante casi una semana, impulsada por los cilios de la pared interna desde ese conducto. De todos los espermatozoides que ingresan por la vagina durante el coito, solo algunos cientos rodean al óvulo y de ellos solo uno consigue introducir en él su cabeza. El núcleo del espermatozoide se fusiona con el óvulo y la información genética del padre se combina con la de la madre. Este cigoto va a tener una combinación genética diferente a la de los padres. Tras la fecundación, el cigoto se desplaza por las trompas de Falopio hacia el útero. En el trayecto sufre divisiones sucesivas. Primero es una célula, luego 2, 4, 8 y así sucesivamente. Al cuarto día ya se habrá formado una masa de muchas células con apariencia de mora llamada mórula. Los organismos pluricelulares se desarrollan a partir del cigoto por sucesivas divisiones celulares y posteriormente diferenciación de las células resultantes. Dichas células se especializan en funciones específicas y se agrupan formando tejido, lo que proporciona una mayor eficacia al organismo. Esta especialización celular conlleva una división de trabajo y una pérdida de independencia. Por esto, las células especializadas de los organismos pluricelulares ya no pueden vivir aisladas entre sí. Sabemos que mediante el proceso de reproducción, un organismo produce otros de su misma clase. Pero, ¿son exactamente iguales? Un individuo se parece a sus progenitores, pero difiere cada uno de ellos. El conjunto de caracteres biológicos transmisibles a los descendientes se llama herencia biológica, y la ciencia que estudia los fenómenos de la herencia biológica y las leyes que la regulan se llama genética. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los hijos se parecen físicamente a los padres o a sus familiares más cercanos?
Esto se debe a que la información de ciertas características, información genética, se transmite de padres a hijos, fenómeno que se denomina como herencia y que consiste en la transmisión de genes de ADN ubicado en los cromosomas. Existen diferencias entre individuos de una especie. Por ejemplo, hay perros que difieren en el color de su pelaje, su tamaño y contextura. Si observas a tus compañeros, encontrarás que algunos son robustos, otros son delgados, unos altos y otros bajos, rubios, morenos, entre otros. Esta diversidad en los caracteres dentro de una misma especie es conocida como variabilidad genética. La variabilidad genética en una población genera múltiples opciones para un carácter o atributo. Se debe destacar que no todas las características de un individuo son heredables. Algunos ejemplos de caracteres heredables son el color del cabello, la forma de la cara, la estatura, el color de la piel y el grupo sanguíneo, entre otros. Las características fenotípicas que no se transmiten a los descendientes son llamadas caracteres adquiridos. Estos pueden ser aprendidos o incorporados durante la vida. Algunos ejemplos de ellos son un cambio físico accidental o el desarrollo muscular. Gregorio Mendel fue un monje austríaco que realizó importantes aportes sobre cómo se transmiten las características hereditarias. Sus investigaciones las realizó antes de que se descubriera el ADN, los cromosomas y la meiosis, pero sus resultados ayudaron a conocer las leyes de la genética. Realizó una larga serie de experimentos que lo condujeron a descubrimientos muy importantes. Sus conclusiones o hipótesis dieron lugar a las leyes de Mendel. La primera, la ley de la dominancia. Segunda, la ley de la segregación. Y la tercera, ley de la distribución independiente. Las conclusiones de Mendel se basaron en lo que él observó. Llegó a ellas después de realizar un número realmente grande de cruces y generaciones. Sus conclusiones se consideran el producto de un trabajo excepcional, si se tiene en cuenta que en su época se desconocía la existencia de los cromosomas y de los mecanismos de la división celular, la mitosis y la meiosis. Ahora se sabe que la herencia de muchas características es mucho más compleja de lo que Mendel imaginó. Conozcamos ahora un poco más sobre el vocabulario utilizado en genética. Genotipo. Es el conjunto de los genes que existen en el núcleo celular de cada individuo. Es decir, representa la constitución genética de un individuo. Fenotipo. El fenotipo es el conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado de la interacción entre su genotipo y el medio. Es decir, que el fenotipo representa la expresión visible de un organismo. El gen. Un gen es un segmento corto de ADN. Los genes le dicen al cuerpo cómo producir proteínas específicas. El gen es una porción de ADN que determina una característica. Conozcamos ahora qué es un cromosoma homólogo. Los cromosomas homólogos son un par de cromosomas del progenitor que se emparejan dentro de una célula durante la meiosis, la cual ocurre en la reproducción sexual. Tienen la misma disposición de la secuencia de ADN de un extremo a otro, pero distintos alelos. ¿Qué es un alelo? Un gen puede tener varias alternativas, denominadas alelos, cada una con una secuencia diferente de ADN y que expresa el mismo rasgo pero de forma diferente. La dominancia en genética se refiere al vínculo que establecen los alelos que forman parte de un mismo gen, cuando uno de estos alelos consigue enmascarar la manifestación del fenotipo del otro alelo. El alelo que logra imponerse es el alelo dominante y se designa con letras mayúsculas. El otro alelo es el alelo recesivo y se designa con letras minúsculas.
Resumiendo, algunos alelos se expresan con mayor intensidad que otros, enmascarando su presencia. Por ejemplo, el alelo de los ojos marrones enmascara al de los ojos azules. Los genes que se expresan con mayor intensidad se denominan genes dominantes, mientras que aquellos que no se expresan en presencia de un alelo dominante se consideran alelos recesivos o genes recesivos. Cuando un organismo tiene alelos de un gen idéntico, se dice que el genotipo es homocigoto. Existen dos tipos de homocigotos: homocigoto dominante, que tiene solo alelos dominantes, y el homocigoto recesivo, que solo tiene genes recesivos. Cuando un individuo porta alelos distintos, se dice que es un heterocigoto. El material hereditario de todas las células vivas puede experimentar cambios, sobre todo durante el proceso de la replicación del ADN. Estas modificaciones en la estructura de la molécula del ADN o de los cromosomas reciben el nombre de mutación, y los individuos que portan dichos cambios reciben el nombre de mutante. Una mutación generalmente consiste en una variación de las secuencias de nucleótidos. Y como cada base tiene un significado particular, al cambiar la secuencia cambia el significado, como cuando se sustituye una letra en una palabra. Estas variaciones se presentan de manera espontánea y súbita o por la acción de mutágenos, y no necesariamente se transmitan a la descendencia. El genetista Reginald Punnett creó un esquema para representar las posibles combinaciones de genes en la descendencia, a partir de los gametos de los progenitores. En las casillas exteriores se colocan los genes de los progenitores y en las interiores las posibles combinaciones de los descendientes. Para determinar las características de los descendientes de un cruce, es de suma importancia saber si los genes son recesivos o dominantes, y si los organismos progenitores son homocigotos o heterocigotos.